Bueno, vamos a nuestro libro. ¿Qué capítulo terminamos la semana pasada? ¿Recuerdan? El 3, ¿cierto? Y hoy vamos a comenzar el 4, que es el último capítulo de este libro. ¿Cuál era el tema central de Filipenses? ¿Recuerdan cuál era el tema central? El gozo. Recuerden que, ¿cuántas veces sale esa palabra en el libro? Lo vimos en la primera clase. 16 veces, ¿cierto? Muchas veces. Gozados, regocijados. Y vemos que ese gozo solamente proviene de nuestro Señor, ¿cierto? Y la semana pasada vimos que Pablo había dicho a los hermanos de Filipos que habían enemigos de la cruz, ¿recuerdan? También les había recordado que la ciudadanía de todo creyente está en el cielo y que el Señor va a regresar y nos llevará de este mundo al cielo transformando nuestros cuerpos. ¿Recuerdan? Eso lo vimos. Y comienza el capítulo 4 en el primer versículo diciendo, estad firmes. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Por todo esto que les he dicho, que nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos de este mundo, que el Señor va a regresar y nos va a dar un cuerpo nuevo, y que existen enemigos de la cruz, hermanos, ustedes estén firmes, ¿ya? Pero lamentablemente, en nuestra vida hay preocupaciones, hay circunstancias y hay problemas, y eso nos debilitan, ¿cierto? Y muchas veces nos hacen caer y perdemos la paz. Empiezan las preocupaciones, las ansiedades, las enfermedades, porque estamos en este cuerpo, un cuerpo que se duele, un cuerpo que es débil. Y en este capítulo 4, Pablo entonces les exhorta a 7 cosas a los hermanos, y es lo que vamos a ver hoy y lo que también Dios nos exhorta a nosotras como hijas de Dios, ¿ya? Y antes de empezar a desglosar, vamos a orar, ¿ya? Padre amado Señor, te damos gracias por este día, por este sol maravilloso que nos has regalado, por un día agradable. Gracias por cada una de mis hermanas que pueden estar aquí. Gracias, Señor, por las hermanas que también están conectadas con nosotros. Padre, y gracias porque tú nos das la oportunidad de abrir tu palabra, escuchar tu consejo. Y, Señor, oramos para que tú seas limpiando nuestros corazones, seas acallando todo pensamiento que nos distrae, para poder estar atentas a lo que tú nos quieres hablar hoy. Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en cada una de nuestras vidas, hablando a través de tu palabra, mostrándonos, Señor, nuestras debilidades para salir fortalecidas, Señor, renovadas con el consejo de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pido que nos ayudes en este tiempo y seas tú hablando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo primero entonces que Pablo da 7 exhortaciones, ¿cierto? Que son muy importantes para que a pesar de cualquier circunstancia que vivamos podamos mantener la paz. Y aquí en este capítulo 4, si vamos al versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero antes de decir este versículo está hablando otras cosas que debían hacer los hermanos de Filipos y cosas que también nosotras debemos hacer para poder obtener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que podamos obtener por nosotras mismas, es algo espiritual, algo que Dios nos da, ¿ya? Entonces lo primero es estar firmes, dice en el versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Y luego vuelve a decir amados. Aquí vemos que Pablo amaba a los hermanos de la iglesia de Filipos. Eran muy queridos por él. Y dice, gozo y corona mía, él se sentía como chocho de ellos.
Él les había enseñado, los había llevado al Evangelio y él se sentía gozoso por ellos, por quienes eran ellos, y los amaba. Y los vuelve a repetir, dice, míos amados y deseados, y termina diciendo, amados. O sea, bien claro de que él sentía un amor muy grande por los hermanos. ¿Ya? Cuando dice, estad firmes, la palabra firmes quiere decir, viene del original que es estequete, que quiere decir estar de pie, persistir, perseverar. Es la imagen de un soldado estando firme en contra del ataque del enemigo, no se acobarda. O sea, viene todo el ejército y el soldado en vez de arrancar, que decir soldado que arranca sirve para otra guerra, se queda ahí firme, estoico, para luchar. Y a eso se refiere Pablo cuando le dice, estad firme. Por más que vean que el mundo viene encima de ustedes, manténganse firmes, firmes. Ahora, ¿cómo el creyente puede mantenerse así? Valiente y firme cuando las pruebas son tremendas. Porque no es fácil. Nuestras fuerzas se debilitan, ¿cierto? No es fácil. Porque en nuestras fuerzas no es fácil. Porque solas no podemos. Podemos estar firmes si estamos tomadas de la mano del Señor. Porque debemos estar fortalecidas en el Señor. No es algo que podamos obtenerlo por nuestros medios. El único lugar seguro y firme es en el Señor. ¿Cómo? Buscando tener una comunión rica con nuestro Dios. Orar a Él todos los días. ¿Está cansada? ¿Está debilitada? ¿Está pasando por pruebas? Refúgiese en el Señor. Arrodíllese. Llore a Él, entregue sus cargas, lea la palabra. Cuando tenemos esa comunión íntima con el Señor y podemos llegar a conocerlo de esta manera maravillosa, hermanas, todas sus promesas se hacen nuestras. Entendemos quién es Él, conocemos su carácter, conocemos sus atributos, vemos los ejemplos en la palabra, cómo Él actuó en tiempos difíciles, cómo hizo milagros. Y recordamos y entendemos que ese Dios del pasado que vemos en la Biblia es el mismo que tenemos hoy. Él no cambia. Nosotras cambiamos, nosotras fallamos. Él no falla. Y su palabra nos recuerda eso. Y eso nos anima y nos permite mantenernos firmes en medio de la adversidad. Y es lo que Pablo quería que los hermanos recordaran. Les decía, estad firmes, pero no firmes solamente, sino que en el Señor. Continúa diciendo, en el Señor. Entonces necesitamos orar a Él, tener comunión con Él, mantener nuestros pensamientos en el Señor. Cuando los problemas nos agobian, cuando vienen las dificultades y nuestros pensamientos solo se centran en la dificultad, ¿qué pasa? Vemos todo negro. Es como que estamos sumergidas bajo el agua, un agua turbia, que no podemos ver nada. Pero cuando nuestra mirada se vuelve al Señor, hermanas, podemos empezar a tener esperanza. Porque muchas veces la solución no la tenemos y no podemos hacer nada. Las situaciones se ven difíciles, pero Dios sí puede. Él es un Dios todopoderoso, es nuestro creador. Él muda los corazones, Él transforma situaciones, Él provee. ¿Escucharon el testimonio de nuestro hermano misionero que vino el domingo? La cantidad de dinero que necesitaba. Y en un mes, Dios proveyó. Mi mamá me contaba, ella esperando tiempo y a algunas hermanas le conté, unos exámenes que estaban recién dando para quienes tenían hora en el 2014. Mi mamá le dieron ahora en marzo esa hora. Hermanas, Dios abrió puertas y se los van a hacer ahora en septiembre. ¿Quién hace eso? Solo el Señor. Pero uno se desespera, ¿cómo lo va a hacer? ¿Dónde se vamos a sacar los recursos? Está tan enferma, se está debilitando. Pero el Señor hace, el Señor obra. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes, firmes. No desanimarnos, no desmayar. Seguir confiando en el Señor, hermana. Cuando el creyente está andando en el Señor durante todo el día,
su mente y sus pensamientos están en el Señor. Y esto le ayuda a obtener fortaleza. Vamos a ver 2 versículos. Vamos a Filipenses 4:6, ahí mismo. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Aquí Pablo está diciendo, no se afanen, no se desesperen. En vez de estar desesperados, entreguen con toda oración y ruego sus peticiones al Señor. Y con acción de gracias, agradeciendo por lo que Dios va a hacer. No en nuestros tiempos, no la respuesta que tal vez queremos, pero Dios va a hacer, porque Él es fiel y Él nos ayuda. Entonces, y vamos a 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿No le pasa a usted que cuando está pasando por problemas difíciles, cuando vemos que no vemos salida, cuando vemos que está todo mal, nuestra mente y nuestro entendimiento se endurece? Empezamos a regañar, empezamos a enojarnos con Dios. Gracias al Señor que no, pero a veces sí pasa. Por eso muchos se van de la iglesia y se enojan con Dios, porque las situaciones de su vida se ponen duras. Pero aquí dice, derribando estos argumentos que en nuestra mente se ponen, y toda altivez, el orgullo, porque no está pasando lo que yo quiero, o por qué me está pasando esto a mí, derribando todo eso que se levanta contra el conocimiento de Dios, y todo eso debemos llevarlo cautivo y en obediencia a Cristo. Cuando vengan esos desánimos, cuando vengan esos pensamientos pesimistas, cuando venga el enojo, cuando venga la frustración, lleve cautivo todos esos pensamientos en obediencia a Cristo. Recuerde las promesas de Dios, recuerde quién es Dios, recuerde que usted es una hija de Dios que no está sola. No es fácil porque cuando son momentos difíciles en nuestra vida, nos sentimos solas. Y muchas veces nuestras fuerzas se acaban y no queremos orar, no queremos leer la Biblia. Pero es cuando más debemos ir al Señor para poder estar firmes. Porque si empezamos a vivir la vida solas, hermana, no vamos a poder. No vamos a poder. Y Pablo aquí les decía, estad firmes. Y Pablo era un gran ejemplo de esto. Pablo estaba preso cuando estaba escribiendo esta carta. Pablo había sido apedreado ¿cuántas veces? Hasta casi morir. Pablo había tenido que arrancar porque lo perseguían y querían matarlo. Tuvo que salir arrancando en algunas ocasiones. Pablo vivía viendo que gente maquinaba para destruirlo. ¿Y él hacía algo malo? No, él predicaba el evangelio. Pero estaba todo en contra de él. Pero él se mantenía firme, firme y aún más con gozo. Porque él no estaba mirando lo que él vivía. Su mirada estaba puesta en el Señor, en hacer la voluntad de Dios, en vivir para el Señor. Entonces no perdamos la perspectiva. Cuando están los problemas, hermana, no olvidemos que nuestra mirada debe estar puesta siempre en el Señor. Él sufrió oposición, pero a pesar de todo esto, él no se desanimaba ni se daba por vencido. Él tenía su completa confianza en el Señor. No era su capacidad, no era su sabiduría, sino en el Señor. En ello estaba su confianza. Y Pablo amaba mucho a estos hermanos y es por eso, como decía yo al principio, los describe como amados míos y deseados, y vuelve a repetir amados. También eran su gozo, ya que él había contribuido mucho para la conversión de cada uno de ellos. Y la exhortación de estar firmes en la fe es producido por un amor inmenso que Pablo tenía para con ellos.
Mire, busquemos Romanos 12:9. Vamos a Romanos. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Ese amor que él les dice, amados míos, amados y deseados, amados, era un amor real. No era algo de la boca para afuera, era de corazón. Y eso también nos lleva a nosotros a preguntarnos cuánto nos amamos entre nosotros los hermanos. ¿Nos preocupamos por mostrar este amor en todo momento? ¿Estamos imitando al apóstol Pablo en esa área? Porque a veces no amamos. A veces nos cansamos. Sí, tenemos que ser sinceras. Pero es algo que no debemos hacer. Debemos amar y debemos preocuparnos y debemos animarnos. Así como Pablo anima a estos hermanos, porque los hermanos de Filipos también estaban pasando persecución y también estaban, más encima, estaban estos falsos entre medio que le estaban enseñando cosas distintas que los querían sacar de la verdad. Pero Pablo estaba ahí, exhortando constantemente, aconsejándolos constantemente, y es lo que nosotras, entre nosotras, también debemos hacer. Luego en el versículo 2 y 3 vemos otra exhortación que Pablo hace. Vamos a leer. Versículo 2 y 3 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí les dice que deben ser de un mismo sentir. Aquí se menciona a dos mujeres, Evodia y Asíntique, y por lo que vemos estaban teniendo problemas. La Biblia no nos da detalles qué tipo de problemas tenían ni qué diferencias habían, pero Pablo sí les dice, diles que sean de un mismo sentir, que dejen sus disputas, que dejen sus peleas y que sean de un mismo sentir, ¿cierto? Y Pablo les aconseja entonces que sean de un mismo sentir en el Señor. Cuando nosotras tenemos nuestra mente puesta en el Señor, no hay cabida para vanagloria, no hay cabida para orgullo, no hay cabida para envidias, no hay cabida para divisiones. ¿Por qué? Porque nuestro corazón y nuestro deseo es honrar a Dios y obedecerle a Él y ser imitadoras de nuestro Señor, de Cristo. Pero estas mujeres, por lo visto, habían perdido su mirada en el Señor. Se estaban alejando y estaban mirando su propio ombligo, sus propios deseos. Y nosotras muchas veces también caemos en lo mismo. Tengamos cuidado. No olvidemos que el centro de nuestra vida es nuestro Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que hablamos, debe honrar y agradar a nuestro Señor. Y para eso debemos tener nuestra mente constantemente puesta en nuestro Señor. En Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si tenemos esta manera de pensar, de vivir, de actuar, sin contienda, sin vanaglorias, pensando humildemente y estimando a los demás como superiores a mí, voy a evitar estas discusiones, estas divisiones, y vamos a tener el mismo sentir que es honrar y glorificar a nuestro Señor. Por lo tanto, vamos a poder vivir tranquilas, en paz, creciendo, animándonos, fortaleciéndonos, ¿cierto? Vamos a Santiago 3. Vemos otro ejemplo. En Santiago 3, versículos 14 y 16 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, debemos buscar la sabiduría que viene del Señor, no la sabiduría que viene de nosotros, porque si pensamos que nosotras estamos bien,
ahí vienen los celos, ahí vienen las envidias, ahí vienen las rivalidades, porque me empiezo a mirar yo, pero no miro lo que Dios me pide, ¿cierto? Y es lo que Pablo está diciendo aquí a estas mujeres: si llegaron a tener problemas, es lo más probable es que hayan quitado su vista del Señor. El centro, olvidaron que todo es para el Señor y por el Señor. Entonces necesitamos nosotras también tener un mismo sentir. Para ello debemos ser humildes y sencillas. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo era nuestro Señor? Humilde. Él dice que no vino a ser servido, Él vino a servir, ¿cierto? Él entregó su vida por cada una de nosotras. Él se despojó a sí mismo para que nosotras alcanzáramos salvación. Y ese es el sentir que nosotras debemos tener, buscar. Si nos cuesta, orar al Señor y pedirle que nos ayude. Mire, ellas eran hermanas, y aquí dice, en Filipenses dice que ellas habían combatido, dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y al final dice, y sus nombres están en el libro de la vida. O sea, ellas eran creyentes reales. No eran de estos falsos que estaban en la iglesia, eran genuinas. Habían servido combatiendo para que el Evangelio fuera propagado, pero estaban teniendo estas diferencias. Y hoy en día también las hay en la iglesia, pero también es un recordatorio a nosotras, que dejemos todas esas peleas, esas discusiones, esas diferencias que puedan haber, no lo sabemos, pero en el caso sí que las hay, y que volvamos a tener un mismo sentir, que nos enfoquemos en nuestro Señor y que imitemos el ejemplo de Cristo, ¿cierto? Y ellas habían colaborado, eran colaboradores de la obra de Dios activas, pero lamentablemente habían tenido estas diferencias, ¿cierto? Que no fue mínima, por algo Pablo tuvo y el Señor permitió que estuviera escrito en la palabra, porque también es un ejemplo para que nosotras tengamos cuidado con ello y seamos de un mismo sentir y busquemos la unidad. Cuando una persona está firme en el Señor, está preocupada de agradar y honrar a Dios y servir en amor a su prójimo y no está centrada en sí misma. Mire, como veíamos, en el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pablo estaba diciendo que va a estar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos si estamos firmes en el Señor, buscando estar constantemente en la presencia del Señor, leyendo su palabra, orando, pero también siendo de un mismo sentir, teniendo esa paz. Porque, como decía, no van a haber divisiones, no van a haber celos amargos, no van a haber murmuraciones, no va a haber competencias, sino que todas remando para honrar al Señor, para crecer en el Señor, para fortalecernos en el Señor. Y ahí es cuando vamos a poder tener esa paz que sobrepasa en todo entendimiento. Porque dígame usted que cuando no hay una pelea o una discusión con alguien que uno quiere, puede estar tranquilo o dormir tranquila. No, porque se le da vuelta y se le da vuelta y se le da vuelta. Claro, y si no se pide perdón, si no se restaura la relación, se distancia y no hay paz. Porque cuando esas dos personas están juntas se siente la tirantez, se ven los rayitos que salen de sus ojos. Sí, se va la paz y nosotros debemos buscar esa paz que viene del Señor, pero para ello debemos estar en un mismo sentir, vivir en un mismo sentir. Vamos a ver Lucas 10, vamos a Lucas. Lucas 10, versículo 36 y 37. Lucas 10, versículos 36 y 37 dice, ¿quién pues de estos tres te parecerá que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí vemos
parábola, ¿cierto?, del buen samaritano. El samaritano tuvo misericordia, no pensó en él. Los otros dos que habían pasado antes siguieron por su camino, iban apurados, iban en sus cosas, no tengo tiempo para ayudar a nadie. Pero el samaritano no, paró, ayudó, puso dinero para poder ayudar a otro. ¿Por qué? Porque no pensó en sí mismo, no estaba centrado en sí, sino que estaba centrado en la necesidad que había en el otro. Bueno, nosotras también debemos ser con ese sentir, no pensar solo en nosotras, sino que también pensar en el otro. Sigamos en Filipenses. La tercera exhortación que hace la vemos en el versículo 4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La palabra regocijaos denota una acción continua aún en medio de la adversidad. Y Pablo anima a estos hermanos que se gocen en el Señor siempre. Y al momento de escribir estas palabras, como lo había dicho, Pablo estaba preso. Estaba en una casa, pero él estaba preso, ¿cierto? Pablo entendía que el verdadero significado de la felicidad en Cristo y de la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y Pablo lo repite 2 veces en este versículo para enfatizar la necesidad que tenemos de regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. 2 veces. Es importante que nos regocijemos. Y nuevamente digo, no es que haya ausencia de problemas. La diferencia es que el Señor está con nosotras. Que nuestro gozo y regocijo está en el Señor. El consuelo, la fortaleza está en el Señor. Me regocijo porque Él es mi ayudador. Me regocijo porque Él renueva mis fuerzas cada día. Me regocijo porque tengo una esperanza. Me regocijo porque Él responde mi oración, porque Él va a obrar en su momento, en sus formas perfectas. Me regocijo porque puedo ir a Él en oración cada día, derramar mi corazón. Él me oye, Él me abraza, Él está conmigo. Y no le ha pasado que cuando está triste, a mí me ha pasado, que a veces he estado tan triste, con tantas preocupaciones, que no he tenido ganas de orar ni de leer la Biblia. Y me he obligado en contra de mi voluntad. Y he entregado al Señor mis cargas, he llorado al Señor. Y después es como ese peso, esa amargura, esa preocupación. ¡Ay, qué descanso! Gracias, Señor. Pero cómo nuestra carne lucha por entregar esas cargas. Porque nos gusta ser autosuficientes. Creemos que nuestras formas son las correctas. Pero yo me regocijo porque el Señor me oye y tiene misericordia de mí y me ayuda. Entonces debemos regocijarnos en el Señor. El regocijarnos en el Señor implica que el gozo se encuentra en Él, no en las cosas de este mundo, porque son pasajeras. En Romanos 8:18, un versículo conocido, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me regocijo porque esto va a pasar. Todas estas preocupaciones, todas estas enfermedades, todos estos problemas van a pasar. No es comparable a esa esperanza que tengo, esa gloria que voy a disfrutar en el Señor, ¿cierto? Luego en el versículo 5, continúa dando otra exhortación para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Mire, nosotros no podemos ser cristianos a escondidas ni en privado. Yo el otro día escuchaba una niña que decía, no, es que yo no puedo hablar con todos acerca de Dios. No, nosotros sí debemos hablar y debemos mostrar y que el mundo sepa que somos hijas de Dios. Eso no lo podemos callar.
No podemos ser escondidas, cristianas escondidas, ni en privado. Nuestras buenas obras deben ser conocidas delante de todos los hombres para que Dios sea glorificado. Porque ese es nuestro deseo, que Él sea glorificado. Por lo tanto, debemos ser gentiles, porque queremos que todo el mundo vea en nosotros que somos hijas de Dios. Debemos dar un buen testimonio, porque si somos ásperas, somos impacientes, somos enojonas, somos gritonas y no somos gentiles, no le estamos dando la gloria a Dios. Y si no somos gentiles, tampoco podemos tener paz, porque al final vivimos amargadas, ¿cierto? Claro. Entonces debemos ser gentiles. La gentileza significa una persona apropiada, una persona amable, una persona paciente, dispuesta a dejar a un lado sus derechos para poner a otros en primer lugar. Y aquí voy a pedir ayuda en 5 versículos. Mi hermana Elena, ¿me ayuda con Efesios 4:32, por favor? Andrea, ¿me ayudas con Colosenses 3:13, por favor? La hermana Lidia, ¿me ayuda con 2 de Timoteo 2:24? ¿Puede, por favor? Sí, Efesios 4:32, Colosenses 3:13, 2 de Timoteo 2:24. Hermana Mónica, ¿me ayuda con Tito 3:2, por favor? Y mi hermana Mónica Ibarra, ¿me ayuda con Santiago 3:17? Ya, esos. Vamos con Efesios 4:32. Amén. Debemos ser misericordiosos, bondadosos, porque así fue Dios con nosotros, ¿cierto? Debemos ser gentiles, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Colosenses 3:13. Nuevamente vemos el ejemplo de Cristo, a quien debemos seguir. Debemos soportarnos, debemos perdonarnos. Y eso se hace con gentileza. Porque usted puede decir, no, yo lo perdono, pero no le hablo nunca más. No, yo lo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Y hermana, es gracioso, pero es que se escucha mucho. Y no solo se escucha, se vive mucho. Y estamos mal. El perdón es definitivo. El Señor la perdonó a usted y le dijo, pero yo no olvido lo que hiciste. No, cuando el Señor nos perdonó, borró, olvidó todo lo que hicimos. Y cada vez que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lo olvida. Pero no, pero es que yo soy humano, yo no soy Dios. No, nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Colosenses 3:13 dice, así como Cristo nos perdonó y olvidó. Así debemos hacerlo nosotros. 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser Contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahí está. Ahí dice el siervo del Señor, ¿cierto? Habla del pastor, el que sirve. Pero nosotras también debemos ser amables. Nosotras también somos siervas del Señor, somos esclavas del Señor. Él nos compró por sangre, por precio de sangre. Y nosotras también debemos ser amables. Y si enseñamos a alguien, debemos hacerlo con gentileza, no estimándonos superiores a los demás, ¿cierto? Recordando, y dice que mire que el que crea que está firme, como dice el versículo, no me lo sé de memoria, mire que no caiga. O sea, cuidadito con creerse usted superior y que usted es lo más santa que el resto. No, porque usted también es pecador y también puede caer. Somos débiles. Si no estamos firmes en el Señor, claro que podemos caer. Entonces, no tengamos más alta estima de nosotras que la que debemos tener. Nosotros, nuestro ejemplo es Cristo. Y ahí vemos realmente cómo somos. Pero nos encanta mirar al que está sentado al lado, a los que nos rodean, porque ahí es más fácil, ¿cierto? Pero no,
Nuestro ejemplo es Cristo, y si miramos a Cristo siempre vamos a realmente ver nuestra condición. Somos pecadoras. Necesitamos del Señor todos los días. Tito 3:7, ¿qué dice? No, perdón, Tito 3:2. Uh-huh. Sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Eso es gentileza. Y Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Y esa es la sabiduría que viene de lo alto. Eso es la que el Señor nos da. Pero recordemos que la sabiduría viene por medio del conocimiento de nuestro Señor. ¿Somos hijas de Dios? Sí. Pero si no aprendemos de nuestro Señor, si no le conocemos día a día, si no buscamos a Dios a través de su palabra, no vamos a ser sabias. Salva sí, pero nos vamos a equivocar y vamos a actuar muchas veces con necedad. Por eso es importante estar en el Señor, crecer en el Señor. ¿Ya? Miren, no se trata de que nosotros seamos gentiles y aceptemos el pecado. No. Es amor, es misericordia, es con paciencia. Como decía yo recién, no estimándonos superiores, no teniendo una alta estima de nosotras, ¿cierto? Sino que es una persona gentil, es una persona capaz de dominar su espíritu, su ímpetu y mantener una perspectiva adecuada, humilde, sencilla, gentil. Mire, cuando una persona anda enfadada, disgustada o amargada, ese malestar interior se exterioriza con roces con otros, ¿cierto? Porque no se puede ocultar. Eso va a salir en algún momento, va a explotar. O a veces no lo explota, pero su rostro lo dice. El rostro es difícil mantenerlo así, sin expresiones. Pero el Señor nos manda a ser gentiles. Es lo que Pablo les decía a los hermanos ahí, pero es lo que el Señor también nos dice a nosotros. Hermana, ¿quiere tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Bueno, busque ser gentil. Busque seguir el ejemplo de Cristo. Busque ser moldeada por el Señor. Deje el yo de lado, deje de creerse superior, deje de estimarse más de lo que realmente es. Mire al Señor, manténgase firme en el Señor. Que el Señor nos ayude porque no nos es fácil, ¿cierto? Si nos centramos en Cristo, Jesús va a dar el consuelo que nace de la certeza de que Él se ocupará de tus necesidades y pondrá soluciones a tus problemas. Vas a poder, aunque estés pasando por dificultades, mantenerte gentil. ¿Qué pasa cuando estamos con problemas, incertidumbre? Nuestro carácter cambia totalmente. Andamos enojadas, cortas de genio, respondemos mal, ¿cierto? Pero cuando confiamos en nuestro Señor y sabemos que Él se va a ocupar, podemos descansar y nuestro carácter puede mantenerse con gentileza. Entendiendo que Él va a obrar, primeramente está obrando en mi carácter y luego va a ir haciendo, ¿cierto?, en lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Colosenses 3, vamos a Colosenses 3. Colosenses 3, del 12 al 15 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos dejar de seguir viviendo como vivíamos antes y vestirnos con mansedumbre, como escogidas. Somos escogidas, somos hijas de Dios. Mostrar benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia.
pero necesitamos ponerlo en práctica. Estas cosas las sabemos, son versículos súper conocidos, pero en el momento del problema o de las dificultades se nos olvida y nos cuesta. Pero, hermanas, por eso Pablo decía, estad firmes en el Señor. Si estamos firmes en el Señor, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. David dijo, dice, luego dice acá en el versículo, vamos a nuevo a Filipenses, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuando dice de todos los hombres no se refiere solamente sea gentil con los hermanos de la iglesia. Todos. Y más aún con los inconversos, porque si no, ¿cómo va a ser luz? No damos buen testimonio, no vamos a ser de tropiezo para aquellos que no le conocen. Más aún con aquellos que no le conocen. Después dice, el Señor está cerca. Aquí hay divisiones de interpretaciones cuando dice el Señor está cerca. Algunos dicen, bueno, como el Señor viene pronto, debes ser gentil, debes mostrarte como una hija fiel al Señor. Pero hay otros que dicen, pero hay otros versículos, vamos a ver, por ejemplo, vamos a Salmos 145, 18. Aquí David, Salmos 145. (145, 18) dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dice, cercano está Jehová. Después dice también en Deuteronomio 4:7. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 4:7 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Entonces aquí podemos ver, podemos también, porque hay algunas interpretaciones que dicen que cuando Pablo dice a los filipenses, el Señor está cerca, está hablando de que, hermanas, Dios está con nosotros todos los días, a cada momento. Mire, sea la interpretación de que el Señor viene pronto, o sea que el Señor está con nosotros, ¿cuánta mayor razón? Si Él está con nosotros, nos está viendo, ¿cierto? Debemos ser gentiles. Estamos seguros de que, acá dice, el Señor está cerca también es que Dios está cerca de nosotros. Por lo tanto, debemos procurar vivir nuestras vidas en armonía con su santa y divina voluntad. Entonces, que el Señor nos ayude a ser gentiles, ¿cierto? Y que esa gentileza sea conocida por todos, que demos un buen testimonio para las generaciones que vienen, más pequeñas, ¿cierto? Para las personas nuevas que vienen llegando a la iglesia, pero para nuestros vecinos y la gente inconversa también. Por eso debe ser conocida por todas. Otra cosa que Pablo les dice en el versículo 6 y 7, para poder obtener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La idea es que el creyente no debe preocuparse. La idea es que no le estemos dando vueltas y vueltas y vueltas al asunto, a las dificultades. Y aquí nuevamente debemos recordar que Pablo estaba preso, que él había pasado necesidades. Un compañero de él estuvo a punto de morir, ¿se acuerdan que lo vimos aquí en Epafrodito? Estuvo súper enfermo, ¿cierto? ¿Se imaginan cómo estaba él de preocupado? Pero él dice, por nada estéis afanosos. Él sabía y él lo decía, no de la boca para afuera, él lo había aprendido y él no se afanaba, él dejaba todas sus preocupaciones al Señor porque él entendía que Dios es soberano y estaba en control de todas las situaciones. Entonces, él había pasado por todo esto, pero él no se afanó,
sino que entregó sus causas y preocupaciones en oración a Dios. Y solo entregando todo a Dios en oración, vamos a alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, hay un ejemplo muy lindo. Primera de Samuel, van a recordarlo al tiro. Primera de Samuel 1. ¿Recuerdan quién es? Ana, ¿cierto? ¿Cómo estaba Ana? Angustiada. Ella sufría el acoso de la otra mujer del Cana. Se burlaba de ella. ¿Se imagina la tristeza? Aunque ella tenía el amor de su esposo, pero tenía esta otra mujer que constantemente se burlaba de ella, como también en ese tiempo era muy, socialmente era muy mal visto cuando una mujer no podía tener hijos. Pero mire, vamos aquí a 1 de Samuel 1 del 6 al 18, vamos a leer. Me equivoqué, estoy acá. 1 de Samuel, está en segunda. Me quedé, aquí está. Aquí está. Del 6 al 18 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. O sea, ¿se imagina la angustia que tenía esa mujer? Que ni siquiera apetito le daba, no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ella estaba muy afligida. Lo vemos en el relato. Ella lo dijo. Lloró amargamente. Yo me imagino el dolor en su corazón cuando fue al templo y oró al Señor y derramó su corazón ante Él. Pero ella no solamente se quedó con esa angustia, descansó. Una vez que ella lloró al Señor, entregó su pena, ella descansó, volvió, comió y esperó. Y esperó. Y es lo que aquí Pablo le está diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, al vivir con las preocupaciones y afanes, hermana, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, porque nuestro deseo de que las cosas se solucionen rápido, no le consultamos al Señor. Llegamos y hacemos. Y muchas veces somos de estorbo para el Señor. Dios quiere obrar, pero como nosotros queremos meter la mano y hacer nuestra voluntad, no dejamos que Dios obre en la situación, ¿cierto? Y eso trae problemas, y trae problemas emocionales. La ansiedad, angustia, temores, desconfianza, depresión, ingratitud y muchas otras cosas.
Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento no llega a reinar en nuestra vida. Pero no solamente problemas emocionales, también trae problemas físicos. Gastritis, jaquecas, contracturas musculares, bajan las defensas y muchas otras cosas que nos suceden porque no dejamos nuestras cargas al Señor. Oramos, sí, pero seguimos con la mochila a cuestas. Seguimos con nuestros pensamientos todo el día dándole vuelta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? En vez de decir, Señor, ya te lo entregué, tú lo conoces, haga usted. Y recordamos sus promesas, recordamos su palabra, cantamos himnos, porque aquí dice, con acción de gracias. Entrego mis preocupaciones, gracias Señor, porque tú vas a hacer. No sé cómo, ni cuándo, ni cuál va a ser la respuesta, pero yo sé que tú vas a hacer. Y le agradezco y descanso. No es fácil. Yo he pasado por situaciones difíciles en mi vida y yo sé que no es fácil. Como les decía, hubieron veces que yo no tenía ganas de orar ni de leer la Biblia, pero me obligaba y lo hacía. Y el Señor oraba y me daba el descanso que necesitaba. Pero eso de que me obligaba era después que ya había pasado un tiempo, porque como les digo, el corazón se pone rebelde y uno no quiere nada. Y espero que a ustedes no les haya pasado, pero si les pasa, hermanas, oblíguese a orar, oblíguese a leer la palabra y descanse en el Señor. Dios va a hacer, Dios va a hacer. No llegue a ese punto a que su corazón se endurezca y se aparte del Señor. No estén por nada afanosos, dice aquí Pablo a los hermanos. Vamos a ver 2 versículos. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, 31 al 35 dice: No os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Por nada se afanen, busca primero el reino de Dios. Y a veces nuestras preocupaciones y nuestros afanes nos hacen olvidar a Dios y dejarlo en el último lugar. Y eso es antibíblico, porque bíblicamente dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Sustento, abrigo, hogar, paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Primera de Pedro 5:7 dice, vamos a Primera de Pedro. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo podemos dejar nuestros afanes? Debemos orar y contar a Dios nuestras peticiones, apartando tiempo a solas con Dios. Por eso es tan importante tener nuestro tiempo a solas con Dios, en donde podemos derramar nuestro corazón, podemos decirle todo lo que hay en Él y descansar. Dice aquí, con ruegos, con toda oración, y dice, y ruego es derramando nuestro corazón a Él, así como lo hizo Ana, con esa misma intensidad, con esa misma sinceridad. Dice, con acción de gracias, es alabar a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace por nosotras. Y a veces cuando estamos pasando dificultades olvidamos cómo Dios ha obrado en situaciones anteriores en nuestra vida. Y es importante recordar, decir, gracias Señor porque tú obraste a tu tiempo y así lo vas a hacer hoy. Entonces, no olvidemos cómo Dios ha obrado en nuestra vida, pero tampoco olvidemos cómo Dios lo ha hecho a través de la historia. Su palabra, aquí está todo para recordar quién es Dios, cómo obra.
¿cierto? ¿Cómo lo hace? Y cómo debemos nosotros vivir estos procesos difíciles para poder tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hacemos esto, Pablo nos dice que obtendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz que se obtiene de Dios porque lo conocemos, porque confiamos en Él, porque tenemos una comunión tan íntima que sabemos que Él hará en su voluntad, porque solo Él puede actuar en las situaciones más adversas. Y esa paz va a poder guardar nuestra mente y nuestro corazón. Mire, Juan 14, 27 dice, vamos a Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Se da cuenta que es necesario saber la palabra? Porque cuando usted tenga miedo, tiene que decir, no, el Señor me dice, no debo tener miedo, no debe turbarse mi corazón, porque Él me ha dado su paz. Y no la da como el mundo la da. Porque la paz que el mundo da es cuando todo está parejito, todo está tranquilo. Pero la paz de Dios está aún en medio de las dificultades. También, ¿cierto? ¿Lo sabe textual? Con la diestra de mi justicia. Amén, ¿cierto? Y Isaías 26:3, vamos a Isaías. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Si confiamos en nuestro Señor y si nuestro pensamiento persevera en Él, vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo continúa diciéndoles en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quiere tener la paz que sobrepasa todo entendimiento? Bueno, tenga un pensamiento piadoso. Debemos tener un pensamiento piadoso. Al tener nuestra mente en los problemas en el mundo, nos va a producir ansiedad, preocupación, vacío, inquietud, y es por ello que debemos pensar, nuestro pensamiento debe ser renovado y debemos ser piadoso. No pensar en todo lo negativo, en todo lo fatal, en todo lo malo, sino que pensar en lo bueno, todo lo que agrade a Dios, todo lo que me ayude a honrar a Dios, que no peque en mi corazón. Cuando dice en todo lo verdadero, en lo que es real y genuino. ¿Qué es real y genuino? La palabra de Dios. Dios es real y genuino. La palabra de Dios es real y genuina. Todo lo que es honesto, quiere decir que es noble y que es respetable. Todo lo justo, todo lo que es correcto, un comportamiento adecuado hacia Dios y hacia los hombres. Todo lo puro, que es sin mancha, que es sin inmundicia, ni suciedad, ni impureza. Nada de estar deseando mal al otro, porque tiene que ser un pensamiento puro. Todo lo amable, que es bondadoso, que mueve al amor y la gentileza. Todo lo que es de buen nombre, nada de chisme, nada de doble sentido, nada que deshonre a Dios, ni que me aparte de la santidad. Y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si aprendemos a pensar así, podremos gozar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, vamos a Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si tenemos un pensamiento piadoso, vamos a poder cantar en nuestros corazones. Vamos a poder alabar al Señor. ¿Por qué?
Porque vamos a pensar todo lo bueno, vamos a descansar en sus promesas, no vamos a ser negativas, no vamos a ser pesimistas, no vamos a estar con frustración hablando, ni con amargura. Porque nuestros pensamientos van a ser los pensamientos que Dios quiere que tengamos, ¿cierto? Porque la palabra de Dios va a estar, dice, more en abundancia en nosotros. Por eso es importante, como dice, por eso Pablo comenzó aquí en el versículo 1, estad firmes en el Señor. La única forma de que podamos tener un pensamiento piadoso es que estemos firmes en el Señor. Si no lo estamos, no, imposible. Imposible, porque nuestra carne es la que va a salir a flote. Y en Salmo 119, 11... dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se da cuenta que es importante que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros? Aquí dice Salmo, porque he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra el Señor. Nosotros también pecamos con nuestros pensamientos. Y yo creo que nuestros pensamientos nos hacen más pecar que cualquier otra cosa. Porque nadie los ve, solo los conozco yo y el Señor. Y olvidamos que el Señor conoce nuestros pensamientos. Y dejamos que se vayan y que crezcan, que sean pecado. Porque como pensamos que nadie lo está viendo, pero Dios sí lo está viendo, ¿cierto? Entonces debemos buscar tener un pensamiento piadoso, hermanas. Que el Señor nos ayude a tener una mente ocupada en las cosas que son puras. Buscar pensamientos que estén de acuerdo con los de Dios, porque eso me va a conducir a vivir la manera que Él quiere y hacer el bien al resto. Y voy a poder vivir con esa paz. ¿Por qué? Porque voy a estar confiando en el Señor. Mis pensamientos van a estar en Él, no va a estar en las circunstancias ni lo que está pasando en este mundo. Porque cuando vemos guerras, cuando vemos problemas, cuando vemos situaciones difíciles, nos enfocamos en lo que está viviendo el mundo y olvidamos que nosotros somos del Señor, nuestra ciudadanía es pasajera, vamos a estar con el Señor. Y es parte del pecado. Por el pecado que hay en el mundo es que suceden tantas cosas malas. Pero eso no escapa de la mano de Dios. Entonces, si mantenemos el pensamiento en el Señor, no nos vamos a asustar, no nos vamos a desesperar, vamos a confiar. Y vamos a poder tener pensamientos piadosos. Y continúa, el final, el último versículo, el 9, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mire, Pablo tuvo la integridad de presentarse como ejemplo de todo esto a los filipenses. Porque él realmente podía decir con toda autoridad, síganme porque yo sigo a Cristo. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Él daba, no solamente lo enseñaba, sino que él lo vivía, lo practicaba. Entonces, por eso le dice, lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y lo que vieron en mí, esto haced. ¿Usted podría decir así a alguien que está comenzando el Evangelio? Lo que recibiste, lo que aprendiste, lo que viste en mí, lo que oíste de mí, eso haced. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a poder estar firmes en el Señor, a vivir el Evangelio. Yo siempre digo, la palabra de Dios hay que bajarla de donde la tenemos y traerla aquí a mi corazón para poder vivirla, hacerla verdad. Porque no es conocimiento, hermanas, es vidas transformadas. Es creer a la palabra de Dios, no acomodarla a mis intereses. Es vivirla tal cual como Dios me dice que debo vivirla. ¿No es fácil? Claro que no es fácil. Pero no olvidemos que el Señor está con nosotros. Está con nosotros. Y Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y es más, nos dio su Espíritu para que Él nos ayude cada día. Es más, dice que como no sabemos orar, el Espíritu intercede por nosotros.
Es más, nos equivocamos, pero Cristo es nuestro abogado y está delante del Padre diciendo, no, ella es tu hija. Mírala por medio de mí. ¡Qué maravilloso! Pecamos, fallamos, somos débiles. Pero el Señor nos enseña a través de su palabra y Él nos capacita, Él nos ayuda. Así que no se desanime, siga adelante, sigamos creciendo, sigamos fortaleciéndonos en el Señor y buscando agradarle, estando firmes en Él, con una misma mente en el Señor, gozándonos en Él, que demos un testimonio de gentileza a todos los que nos rodean, no nos afanemos a tal punto de que nuestra mirada se desenfoque de lo que realmente importa, que es nuestro Señor. Ocupemos nuestras mentes en las cosas que son puras, en lo que honra a Dios, pongamos en práctica todo lo que aprendemos y todo lo que recibimos a través de su palabra. Y si hacemos esto, hermanas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a reinar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Así que, miren, no necesita usted de ningún don especial, tampoco ningún gran alcance intelectual, solamente se trata de la genuina esencia de la práctica vida cristiana. Y es ahora aplicable a usted, para mí. ¿Por qué? Porque somos hijas de Dios. No es algo que venga por nuestra sabiduría, ni por nuestro intelecto, ni por nuestras capacidades. Viene del Señor. Pero sí debemos hacer algo, estar firmes en Él. Busquemos estar firmes en Él para poder obtener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Ya, mis hermanas, vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque somos tan débiles, flaqueamos, se nos pone muchas veces el mundo a cuesta, el camino cuesta arriba, nos cansamos, nos agobiamos, pero Padre, tú nos das todas las herramientas para poder vivir firmes en ti, para poder obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Perdónanos, Padre, porque te fallamos, porque nuestra carne es débil, porque nuestros pensamientos se desvían donde no deben, porque muchas veces ponemos la confianza en donde no debemos. Y olvidamos que te tenemos a ti, que tú eres soberano, que tú estás en control y que tú eres poderoso, Señor, que puedes obrar en la situación más adversa. Señor, ayúdanos a confiar, a crecer en fe y a vivir vidas que te agraden, Señor, a estar firmes, a vivir vidas que den testimonio de que somos hijas tuyas, que seamos amables, que nos amemos unas a otras, que nos regocijemos en ti, Señor, y que podamos vivir tu palabra, Señor, que podamos creer en ella, que podamos obedecerla, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque solamente quienes somos tus hijos podemos gozar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún nosotros no la entendemos, pero que viene de ti, Señor. Gracias porque eso tú la das, Padre, pero ayúdanos a nosotras a no olvidarlo y a estar firmes en ti, Señor, para poder soportar las pruebas, las tentaciones y las dificultades. Así que, Padre, te damos gracias por el consejo de tu palabra hoy. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos fortalezcas en ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.